Esto es Vida y Obra, el podcast donde se cuentan historias de vida que merecen ser escuchadas. Y quedan con ustedes Agustín Ibarreche y Ricardo Uribe. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Vida y Obra. Mi querido Agustín, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento. Sí, muy yo contento. también. Hemos tenido programas bien interesantes y una respuesta padrísima de la gente, ¿no? Así es. ¿Qué tal los Así mensajes es. de la 3 gente? episodios apenas y mucho mensaje de cariño, muy buen número de views, en fin, padrísimo. Qué buena onda. Bueno, pues hoy tenemos un invitadazo y esta vez es la primera vez que vamos a hacer este formato, que es un invitado virtual. Aquí lo ven aquí en medio. Saluda, mi querido Pepito. Soy virtual. Es Max. Hola, Max Headroom. hola, ¿cómo están? Para ¿Cómo los están? ochenteros, para los ochenteros es ¿Cómo Max están? Headroom. Sí. ¿Cómo les va? ¿Cómo les Bueno, va? Aquí los estoy saludando. mi yo. querido Pepito, bienvenido. Fíjate que Agustín tiene una semblanza para presentarte y hacer los honores como Dios manda, pero yo quisiera así agradecerte el que hayas contribuido y colaborado con el tema musical de este podcast. Mi querido Pepe, muchísimas El gracias. riff de la intro y pues ahí sí, entre eso y la voz de Chema, puro talentazo. Sí, A ver, sí, mi sí, querido pues sí. Agustín, Bueno. hagámosle los honores a nuestro invitado de hoy. Digo, van a ver que por el apellido pues hay algo en común. Aquí pues el nepotismo creo que es bastante válido. Y bueno, hay una frase que usaba mucho mi papá que decía: de poeta y músico todos tenemos un poco, de poeta y loco todos tenemos un poco. Y nuestro invitado de hoy tiene un chingo de poeta, de músico y de loco. Con ustedes, José Ibarreche y Cindy House. Tienes que saludarlo para Aquí, allá, aquí hay mano. unos aplausos impresionantes, lo que pasa no los Sí, oyen ustedes, pero, sí, hay pero que de este lado. a lo mejor se mutearon, ahorita lo vemos. Bueno, vámonos Sí, rápido sí. con la semblanza Siéntense allá. para pasar a la carnita luego. Bueno, José Ibarreche Beltrán es músico, cantautor y psiquiatra, titulado de médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM. Tiene especialidad en psiquiatría en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino, por el Consejo Mexicano de Psiquiatría. Tiene diplomado en administración de hospitales, etología de la conducta humana y musicoterapia. Es autor de los libros Semiología psiquiátrica, Psiquiatría y Psicodinamia. Ha escrito varios artículos, ha aparecido en cualquier cantidad de programas, colaborando. Profesor de la UNAM, profesor del Politécnico. Trabajó por más de 15 años en el psiquiátrico Fray Bernardino como jefe de enseñanza y de servicios ambulatorios. Y tengo la teoría de que, como nos decían de niños, lo cambiaron en el parque y de psiquiatra se convirtió en músico. Ahora actualmente realiza una maestría en songwriting en el Institute of Contemporary Music Performance en Londres, Inglaterra. Esta es la razón por la que además estamos conectados a distancia. Así es. Y Que me queda lejos. desde 1996 a la fecha ha compuesto, producido y publicado más de 9 discos de larga duración y EPs, o sea, Electronic Play. Desde 2021 realiza contenido en su cuenta de TikTok llamada Gente Beatle, porque además, dicho sea de paso, el señor es una eminencia en el tema de los Beatles. Y pues dedicado, obviamente, el canal de TikTok dedicado al Cuarteto de Liverpool, con ya bastantes seguidores. Creo que ya no vi el número exacto, pero anda por ahí arriba de los 50,000. Es el feliz papá de Ana y Alonso, par de tipazos, que tengo el honor de conocerlos en persona, igual que a tu esposa Mariana, y actualmente combina sus dos profesiones, la atención a la salud mental y la música. ¡Bravo! Bienvenido, mi querido Pepito. Sí, Comprimir sí. tantos años en poco tiempo no está fácil, porque además Pues- hiciste un montón de cosas. Es por esto que vamos a platicar un poco de todo, y me gustaría empezar con una pregunta. Venga. Si combinas tus dos profesiones, o sea, combinas, como lo dice en la semblanza, pero me da mucha curiosidad saber qué fue primero, psiquiatra o músico. Músico, definitivamente. Sí. O sea, a mí la música llegó a mí desde que estaba muy chiquito. O sea, para mí siempre fue como un rollo muy importante en mi vida. Siempre había música en la casa. Mi mamá contaba una anécdota que le rompí todas
le rompí todas las copas que tenían, porque yo lo que hacía como a los 2, 3 años era les pegaba las copas y me ponía el sonidito de las copas así, Ok. y se las acabé fregando. Pues, yo creo que el primer recuerdo que tengo, que es una cosa muy interesante, porque siempre ha habido música, ¿no? O sea, siempre ha habido música en casa de mi papá. Bueno, pues a mí me tocó el abuelo cuando todavía se echaba una que otra segunda que se Segundas aventaba, voces, sí. y su aplausito así. Sí. Y en casa de mi mamá había una rutina muy interesante los domingos, que esta siempre la cuento, Ah, esta es una que chulada. Sí. pues para poder poner tu disco, porque vivíamos ahí, eran 6 hermanos más mi abuela, mi abuelo, o sea, los 6 tíos con mi mamá y mi hermana y yo. Para poner tu disco tenías que hacer una fila y esperar que todos pusieran su disco. Entonces Claro. me aventaba pues el Latin Jazz de mi abuelo. Luego me aventaba a Pedro Infante o a Frank Sinatra de mi abuela. Luego los Beatles con mi tío Rubén. Luego a los Carpenters o a Camilo Sesto con mi mamá. Luego a también Camilo Sesto o Roberto Carlos con mi otra tía Estela. Luego venía Paul Simon y Víctor Manuel y Ana Belén con mi tía Elsa. Después Era venía toda una rocola, ¿no? The Who y Led Zeppelin con el tío Martín. Y después de Police y Queen con Pablo. Luego Timbiriche y Flans con mi hermana. Y yo con mi pinche disco de los Pitufos esperando ponerlo. Este, entonces, para mí fue, o sea, una educación musical increíble, pero todo para poder oír a los Pitufos, ¿no? O sea, Sí. realmente ese era mi único objetivo. Entonces, pues siempre me gustó la música. Empecé a tocar la guitarra a los 11 años, eh, con una suerte enorme. Me dijeron, oye, hay un cuate que va a empezar a dar clases de guitarra, y ese cuate resultó ser José Cruz del grupo Real de 14, Claro. de los mejores grupos de blues bueno, el mejor grupo de blues en español que ha existido. Pues en México, segurísimo. Este, Sí. y pues fui su primer alumno, yo a los Wow. 11 años. Y recuerdo que pues su técnica, que es muy, muy afable, sin clavarte ahí en las notas y demás, pues para mí fue reveladora, y conocí el blues. Y para mí el blues inicialmente fue esta música que me abrió los ojos ahí, increíble. Una sensación muy rara. Yo cuando oía blues sentía que era como una música que ya había oído y Sí. como que le estaba recordando. Ok. Qué Era una bonito. cosa rara. Co- Era una cosa rara. Y ahí empezó la música. Y me quería dedicar a la música, pero pues mi abuelo materno tenía una frase muy bonita. Cuando le dije yo que quería estudiar música, me dijo, qué bien, se quedó callado. Y cuando iba él manejando y en la calle nos encontrábamos un vagabundo, decía, mira, ahí va un músico. Entonces, Pues sí. Híjole, este, el eterno entonces, paradigma, sí. sí. Entonces pues me impulsó mucho para estudiar música, ¿no? Eso. Y la parte pues, o sea, la idea de hacer psicoterapia también es algo que me empezó a surgir a mí a partir de la secundaria, pero sobre todo en la prepa. Y pues estaban los caminos de estudiar psicología o hacer psicoterapia o estudiar medicina y hacer psiquiatría. Y pues tomé el camino largo, Ok. la apuesta de estudiar medicina. Acabé en medicina, estudié la especialidad de psiquiatría y después hice lo de psicoanálisis para poder dedicarme a lo que me dedico, ¿no? Pero pues siempre al mismo tiempo. Y pues la respuesta hubiera sido: la música fue primero, pero ya viste que soy muy chorero. No, bueno, Entonces, es mal de familia. Oye, Es mal de Sí. familia, sí. en el cuando estudias psicología, ya sabías que ibas, Psiquiatría. perdón, Sí. psiquiatría, ya tenías pensado que ibas a utilizar la música, ya sabías que iba a haber. No, fíjate, llegó un momento que para mí pensé que iba a tener que ser un hobby. Ok. O sea, de repente cuando entré a la carrera, sobre todo, me hice yo la propuesta de no dejar de tocar y decir, por lo menos voy a tocar unos 20 minutos todos los días, que sea parte de mí. Y para mí siempre fue esta idea de ser un hobby. O sea, y tristemente, porque le di este rollo, porque para mí era muy difícil pensar que las podía juntar. Y incluso todavía en el 2013, con esta idea de que era un hobby, Ujú.
ya tenía yo acumuladas muchas canciones y lo que hice fue, quería grabar otro disco y pues eh, busqué un estudio y me aventé ese disco de acústico que se llama Musicofilia y a raíz de eso me empezó el rollo de, y no se podrá hacer algo junto, ¿no? Sí, claro, Y claro. ahí es donde me empezó la cosquillita, ¿no? De empezar a hacer las dos cosas. Y ahí es donde apareció la musicoterapia, supongo. Sí, 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 Oye, ahí es donde me fui a eso. de hecho, nada más pequeño paréntesis, ahorita se me acaba de ocurrir, sería una idea millonaria que hagas una lista de Spotify con todo lo que oías en tu casa en la rutina de esperar a que te tocara poner el disco de los Pitufos. Sí, 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 sí. Y Este, al final como que tu lista se triunfo, llame los esperando, pitufos. sí, que tu lista se llame Esperando a los Pitufos. Ring, ring, los pitufos. Porque me acuerdo perfecto que la rola Claro, era ring, claro, ring, ¿no? claro, O sea, sí, sí, tenía claro, ring, claro. ring, ring. Y eran como españoles, ¿no? Aparte, no me acuerdo que era una cosa Sí, rarísima. O burbujas también. sí, Burbujas sí. también. Sí, pero sí creo que los Pitufos los doblaron en España. Sí, 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 Oye, pues sí, sí. bueno, ¿cómo aplicaste la musicoterapia? Digo, ya ahorita prácticamente fuimos a dar ahí y cómo, me imagino que ahí es donde encontraste cómo utilizar las dos herramientas, o sea, tus herramientas como psiquiatra y como músico, ¿no? Fíjate, que a mí algo que siempre me encantó de la música es el poder que tiene la música. O sea, la música es poderosísima y creo que todos estamos de acuerdo. Creo que todos hemos estado en un lugar en el que estás en un estadio abrazado de un extraño, coreando la canción de alguien y de repente dices, ¿cómo llegamos a unirnos todos? Porque ni siquiera en un partido de fútbol puede pasar eso. En un partido de fútbol hay dos. En un concierto todos le van al mismo equipo, Claro, ¿no? O sea, Claro. entonces todos estamos hacia eso, o puedes ver como un grupo de pequeños, de pequeñas bestias de kinder, ¿no? O sea, son controladas cuando la maestra los pone a cantar, ¿no? O sea, y este poder siempre me había llamado la atención, entonces yo me acerqué a la musicoterapia, tristemente, y respeto mucho la musicoterapia como disciplina, pero el lugar donde yo estuve haciendo eso, tenían esta idea de que la musicoterapia se hacía con música muy seria, siempre era, ¿no? O sea, muy formal, que era así de casi casi te recetaban, en Música lugar de clásica, flores ¿no? de Bach, Ajá. en lugar de flores de Bach eran fugas de Bach, Sí, sí, sí. ¿no? O sea, Flores sí, de Bach y o Fugas de Bach. Que incluso también es este, lo que le recomiendan a las mamás ponerle a los bebés cuando están en el claro, y vientre, te ¿no? ponen el Baby Mozart y Ajá, ok. todas estas cosas. Ajá. Pero a mí me interesaba mucho que la música que realmente también te mueve y con la que te puedes relacionar mucho es la música, pues la que te gusta, ¿no? Claro. Entonces empecé a trabajar mucho en este rollo de los componentes, qué de la música funciona. Empecé a meter mucho a estudiar la cuestión de ritmo, melodía, instrumentación, armonías, todas estas cosas. Y diseñé un proyecto que eché a andar en el hospital de sesiones de musicoterapia, eran unas 10, 12 sesiones con personas que tenían depresión y ansiedad. Y lo que hacíamos era eso, o sea, era buscar un punto común y teníamos ejercicios muy interesantes. Por ejemplo, había uno muy bonito que era, y que yo se los recomiendo y es un ejercicio que pueden hacer con sus amigos Ok. y demás, que se llama escucha empática. Eso lo desarrollé. Y la escucha empática era, estábamos todos en el grupo, llegaba una persona y decía, esta canción es muy importante para mí, no decía más, simplemente decía que era muy importante, la escuchábamos, todos lo habíamos, teníamos obviamente, cada quien tenía su reacción con eso, así muy interna, y después la persona decía por qué era importante para él esa canción. Y al terminar de decirlo, la volvíamos a escuchar. Y entonces después hablábamos de cómo había sido la experiencia de transformar la primera escucha con la segunda, ¿no? Wow. Y eso genera pues un punto de empatía y de abrirte con los demás y de poder escuchar también qué generó en los otros, algo que a lo mejor para ti es una película, una pieza muy triste Ujú. o demás, lo que el otro, o para ti que te generó tristeza cuando la escuchaste, este, escuchar la historia de que a lo mejor es algo alegre, te la cambia, ¿no? Claro. Entonces, Sí, era un ejercicio muy bonito está ese. padrísimo porque o sea, además hoy en día la manera de comunicar es a través de Ujú, historias y a través de empatía. Y pues se están ujú. juntando ahí las dos cosas de una manera increíble. Sí, sí, sí. Y muchos otros ejercicios, o sea, lo que hacía con
las personas que tenían demencia, Alzheimer, vamos a llamarlo así, un deterioro cognitivo sería la manera correcta. Ujú. Lo que hacía era, buscábamos canciones de su época o que les gustaban, y buscábamos canciones nuevas o que no habían escuchado, y entonces lograban empezar a desarrollar ciertos recuerdos de esas nuevas canciones, Ah, qué solo padre. por canciones, Wow. ¿no? Y eso estaba muy, muy padre. Entonces, a raíz de eso empecé a hacer todo junto, pero, pero pues siempre como que quería yo desarrollar ya también mejor la parte, Pues la parte sobre todo la musical, parte ¿no? empática, ¿no? La parte como de que fuera de dos vías la comunicación, ¿no? Sí, No sí, es sí, nada más sí. de yo te pongo la música, tú escúchala y tú mejora, ¿no? Claro, sí, 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 Sí. escúchala. De hecho, hay unos libros súper interesantes, ¿no? O sea, por ejemplo, hay uno que se llama Sinfonías para el Alma, Ujú. de un cuate que se llama Oliver Condy, que lo que hace es prácticamente es un libro de recetarios. Ujú. Ok. Es un recetario, así de, te sientes ansioso, Ujú. te recomiendo un poco de el canon de Pachelbel con no sé cuánto, o sea, es así casi casi. Y son miles o sea, muchísimas miles. Wow. Combinaciones. O sea, son Wow. muchas Ah, combinaciones qué de padre. diferentes cosas. Pero eso es de consumir, ¿no? O sea, ahí consumes la música, pero la parte interactiva de tú crear y tú participar en la experiencia, vamos a llamarlo longitudinal de la música, es lo que siempre me ha gustado desde pues que empecé a componer canciones también, ¿no? Sí, ahora, de ahí fuiste brincando a, digamos, a la otra parte ya, a meterte a la música de lleno. Y Ujú. digo, ahí no sé cuándo diste el paso de decir, ahora sí, me meto de cabeza, voy derechito con la música. Mira, perdón que Fíjate, interrumpa. ah, Antes de dime. que eso está interesantísimo, porque Ujú. ese acto de fe o ese salto de, ¿sabes qué? Ahora me voy a Ajá. dedicar a esto, está muy Sí, cañón. Son así. momentos que, Ah, sí, te dejas ir. son momentos que definen Sí, tu vida, ¿no? ese ajá No lo sé si dijo tú todo. hayas oído hablar Sí, sí. de un médico japonés que se llama Masaru Emoto, Ujú, que pues él hace varios experimentos, sobre todo con el agua, en donde expone ujú, el agua a música y a ujú, otros factores externos ujú, y logra cambiar la estructura molecular de la misma, ¿no? ujú. Fíjate Sí, que sí, en sí. el vino, no sé si ustedes lo Ujú, sepan, pero ujú, hay muchas bodegas que de repente entras tú a ujú, la sala de barricas y encuentras, ujú, no sé, cantos gregorianos ujú, y en algunas otras incluso música de ujú, un playlist de que el cuate se ujú, puso a pensar en la ujú, música que debería ir con ese ujú, vino y ujú, algo increíble. Yo he ujú, probado, he hecho catas de ujú, el mismo vino que se ujú, sometió a este asunto de la música y otra barrica que no se sometió a ujú, este, a esta técnica y saben ujú. completamente diferentes. Sí, es impresionante. Qué cosa, Hay qué una pedazo serie, de dato. hay una serie documental formidable que no la he podido conseguir más que en YouTube, vamos a llamarlo Ujú. por decirlo de alguna manera, Sí. Ujú. que se llama El ritmo de la música, que la produjo a principios del año 2000 George Martin, y son 3 episodios grandes de ritmo, armonía y melodía. Y hay una parte en la de ritmo en la que pone a un famosísimo percusionista, Ray Cooper, Ujú. lo pone a seguir un ritmo que se lo pone en los audífonos. Y le dice, ¿y sabes qué es esto? Y dice, no, pero el ritmo está súper interesante. Y dice, es un pedazo de madera recibiendo agua, Ok. ¿no? Ok. Está, es un pedazo de madera seca, ¿no? O sea, no seca de muerta, sino un árbol secón, o sea, que estaba en un periodo que está cambiando la estación. Y cuando empieza a circular el agua en ese pedazo de madera, empieza a oírse un ritmo. Y eso nos recuerda pues lo decía Pitágoras desde hacía mucho, el mundo vive armónicamente, o sea, el universo está armonizado y al fin de cuentas, pues es eso, o sea, todo es música, si lo vemos de esa manera, ¿no? Claro. O sea, nosotros la cachamos de otros lados y repetimos ciertas cosas, Sí, pero, la pero identificamos como un crea- patrón, ¿no? O sea, claro, y sí. creernos nosotros los creadores de la música, bueno, pues sería pues una soberbia gigantesca, ¿no? La música ha estado ahí siempre, ¿no? O Ujú. sea, imagínate. O sea, entonces, esa parte del efecto de la música
lo que hay en los experimentos esto que te decía de la madera, lo que hacía Masaru Emoto con el agua, Ujú. lo que hacía, no sé, por ejemplo, hay incluso anécdotas que sé que no podemos decir el nombre, pero digamos que era el Tercer Reich, ¿no? O sea, porque Ujú. luego les pasa algo a los videos Ujú. que lo que hacía era, ponía él una frecuencia muy baja, casi imperceptible a los oídos, pero que generaba un cierto malestar, Ok. ¿no? Mm, Entonces la ponía antes de salir a dar un discurso. Y entonces la gente se sentía ciertamente incómoda con esa frecuencia. Ujú. Y cuando él iba a salir a dar el discurso, quitaba de golpe esa frecuencia y entonces la gente se sentía mejor y lo asociaba con que él salía a dar el discurso. Y Órale. entonces era una parte como de, wow, esto está, que es como cuando nos pasa a nosotros que de repente se cae el refrigerador que eso, está justo haciendo te iba a ruido decir. y dices, ay, no, mi vida es mejor ahora, ¿no? O sea, Ajá. y no sabía que era Y no miserable, ¿no? O sabía, sea, sí, entonces, sí. Claro, sí, claro, sí, sí, sí. sí. Oye, Entonces, ese perdón, efecto está increíble. ahorita que dijiste mencionaste a George Martin, me imagino pues ya por ahí nos pasamos a los Beatles. Digo, ahorita que escuché la historia de Esperando a los Pitufos, me di cuenta de que tu tío Rubén era el que escuchaba a los Beatles. Sí, 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 Me sí. imagino, ¿no?, que de ahí vino más o menos inició tu afición, ¿no? Sí, fíjate que a lo mejor no, No no, no directamente de él, pero... registrada así. Ujú. Yo recuerdo mucho que una canción que le gustaba mucho a mi abuelo materno era Get Back, o sea, eso sí me acuerdo. Ujú. Pero yo creo que fue a los 8 años cuando mi papá llegó con la caja de selecciones, que seguro recordarán, una Sí, por famosa que se llamaba supuesto. la caja de los Beatles, Made in Liverpool, así decía, y era como de pseudo madera. Sí, sí, sí. Ujú. Y te la enviaba a selecciones y eran todos los discos de los Beatles. Y ahí, pues, pues lo ponían y me empezó a fascinar lo que te fascina de los Beatles al inicio, que es la simpleza de las primeras canciones. Entonces, recuerdo que me gustaba mucho Love Me Do y todo esto. Pero una cosa que me acuerdo que me llamaba mucho la atención, aparte de la cosa de la caja, de abrirla y que siempre me ha gustado como ver eso, era que la foto, o sea, saber que los que estaban en la foto del primer disco eran los mismos que estaban en la última. Claro, O sea, y de claro. repente decir, wow, no, ese es el mismo grupo, no lo puedo creer, ¿no? O sea, para mí eso era increíble. Y ahí empezó un rollo, me acuerdo mi hermana me hizo un cassette padrísimo con una selección de que yo le decía que, de las que me gustaban de esos discos. Y es la única vez que yo he desgastado un cassette. O sea, Sí, un te lo cassette acabaste. me lo acabé. O sea, al grado tal así de que ya no servía, ¿no? Sí, Entonces ahí empezó mi gusto por ellos. ya las últimas veces el cassette sonaba como las transmisiones desde el Apolo 11, ¿no? Ujú. Claro, claro, sí. Así, No, claro, ya. y una de las cosas que más me interesó, que aparte obviamente es la música primero, Sí, pero me empezó a llamar mucho la atención la historia. claro. O Claro. sea, y ahí es donde yo creo que como a partir de los, yo creo que 11 12 como se podrán imaginar, yo tenía muchos amigos, ¿no? O sea, si a los 11 o 12 años te gustaban los Beatles, mientras todos jugaban fútbol, yo era popular. Era súper popular. Pero me gustaba mucho la historia y me acuerdo que había un librito que venía con los CDs, porque ahí ya estaban los CDs, ya habían salido, en el que venía la historia de cada canción. Yo me acuerdo de eso y entonces empecé a meterme mucho y así como, pues casi, eso sí es un hobby que podría decirte al cual he dedicado muchísimo tiempo, porque Sí. me gusta leer sobre ellos, me gusta averiguar sobre ellos, me interesa saber sobre ellos. Este, sé que hay muchísima gente que a lo mejor sabe más o hay muchísimos mejores coleccionistas que yo. O sea, porque hay gente que es coleccionista verdadera y tiene Sí, infinidad de cosas, yo ¿no? creo que lo tuyo, una de las, y se nota en tus videos y Ujú. demás, es que lo haces con mucho cariño. O Sí, sea, me lo encanta, tuyo sí me es encanta. de verdad de corazón, ¿no? Sí, me Sabes caen que, muy bien. O sí, sea, es un grupo que me cae muy bien y me parece fascinante cómo de verdaderamente 1963 que sale su primer disco
aunque el primer sencillo es en el 62, a 1970 que sale Let It Be, aunque ya se habían desintegrado en el 69. O sea, Claro. estamos hablando de un periodo minúsculo en el que cambiaron la historia de la música, nada más, ¿no? Entonces, para mí eso me gusta mucho y, pues le he encontrado ahí una cosa muy bonita. Sí, de hecho, digo, a mí tu afición por los Beatles me llama la atención porque a mí, por ejemplo, digo, tú lo sabes, soy el más chico de 7 hermanos y y 3 de mis hermanos, entre ellos tu papá, pues eran hippies de closet, o sea, no fueron tan hippies como ellos hubieran querido, pero pues desde luego Exacto. toda la música de los Beatles estuvo presente en mi casa y yo la oí de muy niño. Y de alguna manera yo sentía que me había tocado muy de refilón. De hecho, me acuerdo que en lo particular a tu papá le gustaba muchísimo. Y sí me acuerdo cómo me llamaba la atención el tema de cómo iban, pues cómo evolucionaron. O sea, fue así como la vida de los Beatles se me hace como de esas cámaras en time lapse de una flor, ¿no? Que se abre y se vuelve a cerrar en un solo día y toman una En un foto solo cada día, media sí, hora, claro. ¿no? Claro. Sí, O sea, sí. y cómo sucedió todo tan rápido, ¿no? Claro. Y son muchos factores, digo, ya sin que sea un programa sobre los Beatles, ¿verdad? Pero sí, digamos como el caldo de cultivo perfecto se dio para que pudieran ser como unos, pues, este grupo que cambió el rumbo de todo, ¿no? Y que todo mundo se pudo subir ahí, ¿no? O sea, para usar ese pretexto para poder cambiar ciertas cosas. O sea, no existía muy claro el concepto de un grupo que podía componer sus canciones y cantarlas y luego dedicarle tiempo al estudio. Entonces eso es muy fascinante. Y para mí, que aparte te estaba gustando la música, que yo creo que por ahí vino. Yo creo que cuando uno quiere tocar la guitarra y te gustan los Beatles, pues lo que quieres es tocar canciones de los Beatles. Claro. Oye, pues vámonos para así como un poquito en la recta final. Dos preguntas rapidísimas. Una de cómo El vino. salto de fe, faltó el salto de fe. El salto de claro. fe, sí. justo iba yo a esa. Justo iba a esa yo. Sí. El salto de fe, digo, Sí. que el papá de los saltos de fe fue el que diste hace un par de años de irte a vivir a Londres, dejar la chamba. No, pero irte antes con de toda la eso familia. ya había... Y ese, pues, viene acompañado, obviamente, del previo, que es el decir, va a la música, ¿no? Sí, claro. Fíjate que cuando empiezo a hacer música y demás adentro del hospital, ahí es donde empiezo a ver que puedo combinar las dos cosas, ¿no? Y ahí es donde empiezo a asumir que lo que quiero hacer es tener dos profesiones. O sea, estamos acostumbrados a qué haces, ¿no? ¿Qué te dedicas, ¿no? Sí. Y eso, y nada más eso, ¿no? O sea, es que soy ingeniero. No, pero ¿qué hiciste? Incluso lo decimos hasta en lo que estudias, ¿no? ¿Qué O sea, cuando estudiaste, estudias no? algo, ¿qué estudiaste? Y no te dedicas a eso, pues puede ser que a las dos cosas, ¿no? Entonces decidí que iba a tener dos profesiones. No sabía muy bien todo cómo descifrarlo al principio. El primer acercamiento fue un EP que hice, el extended play que hice, que se llamaba Exiliado al Blues, que fue una maravilla, porque digo, no, el EP, pues eso sería como una payasada mía, ¿va? No, lo que fue maravilloso fue que tuve la oportunidad de que me lo produjera Luis Ernesto Martínez, Lu, de La Gusana Ciega, y trabajamos delicioso. Fue un EP que disfruté muchísimo, y ahí fue donde dije, no, pues esto es lo que voy a hacer, es mi profesión también, ¿no? O sea, voy a hacer las dos cosas, y se puede, ¿no? Pepito, Y- perdón que te interrumpa, ¿Qué tenemos pasó? que hacer un pequeño corte, nada más para iniciar aquí la cámara y Perfecto. regresamos para continuar con esta historia que está padrísima, ¿no? No se pierda cómo arruiné mi vida en 5 segundos. Ok. Venga, regresamos. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Bueno, amigos, ya estamos aquí de regreso. Esta plática está increíble. Yo creo que nos va a hacer falta tiempo y vamos a comprometer de una vez a Pepe para que nos volvamos a reunir, Como ¿no? invitado recurrente. Claro que sí. Seguramente. Antes gusto. Harto que planchar. les quiero comentar que este episodio de Vida y Obra se realiza en las instalaciones de Reprogramando TV, que están aquí en Mariano Escobedo 396 en Polanco y que están disponibles por si ustedes necesitan hacer algún podcast, algún webinar, algún video corporativo, comunicar algo. Vamos a dejarles aquí abajo del video toda la información para que se pongan en contacto con nosotros y les aclaremos todas sus dudas. Ahora sí, sin más ni más, vamos ¿a dónde nos quedamos, mi querido Pepito?
Están súper bonitas las instalaciones, lo estoy viendo desde aquí, mira. Muchas sí, lo estoy gracias. viendo. Ahí están, mira, es que están Y la muy próxima vez que padres. vengas a México tienes que venir Sí. acá para que lo hagamos Por presencial. supuesto, Sí, no, claro es que sí. presencial. Me dijeron que iban a patrocinar el boleto, ¿no? Ustedes, no, no es cierto, En eso por ahí, estamos, por en ahí. eso estamos. O sea, Les- bueno, les estaba, del salto de fe, el salto de fe. Y cuando decidí yo hacer esta parte de la música como tal, todo salió, gracias, yo no sé si se enteraron, hubo una pandemia ahí Sí, en México, sí, sí, en el se mundo, supo. y en el mundo. Se supo, sí, Este, digo así medio de rebote, pero sí. y la verdad, pues una de las cosas que empecé con proyecto, porque yo creo que todos nos pasó, que había muchísima gente que empezó a aprender mandarín y otros que aprendieron a andar en monociclo, y todos querían hacer algo en la pandemia. Y pues yo lo que dije es, a ver, tenía un proyecto, iba a ser otro EP con Lu, Ujú. antes de que empezara la pandemia. Pero pues obviamente se empezó a complicar y dije, a ver, ¿por qué no puedo yo hacerlo? ¿No? Entonces me hice a la tarea, me puse un reto, o sea, porque muchas veces la cuestión artística está padre, pero está ese famoso dicho que dicen que la inspiración está padre, pero te tiene que agarrar mientras trabajas, Claro. ¿no? O Ujú. sea, entonces dije, pues voy a aprender a grabar y a refinar la composición. Y entonces me hice un reto de que cada 3 meses iba yo a sacar un disco, así de plano. Ok. Y entonces grabé el primer disco. El proceso era, grababa yo, bueno, componía la canción, más o menos la masticaba toda la semana y el sábado a partir de las 10 11 de la noche me ponía a grabar hasta las 3 4 de la mañana y dejaba la canción prácticamente lista para la siguiente semana hacer otra y así eran 14 semanas, eran 13 14 canciones y salía el primer disco. Entonces el primer disco que salió, que fue, si mal no recuerdo, en octubre del 2020, se llama Sin Demonios, lo pueden encontrar en cualquier plataforma, amigos. Este, Le fue muy bien, me gustó mucho ese ejercicio, entonces me aventé otro y dije, pues, a ver, ¿cómo le hago? Y empecé a hacer el mismo estilo. Ujú. Y ahí tuve la suerte que la portada de ese segundo disco, que se llama Persiguiendo Sonido, me la hizo el increíble maestro el de Gis y De Gis y Trino. Trino. Ok. Me hizo la portada, lo contacté por Instagram, empezamos a cotorrear muy buena onda y se hizo eso. Y cuando salió el disco, le dije, no, pues ya está máster y no sé cuánto. Ah, muy bien, ¿y ahora qué sigue? Le dije, no, pues que me convenzas a Trino de hacer el siguiente disco, ¿no? Entonces yo ya tenía a Trino apalabrado para el siguiente disco y todavía no tenía el disco grabado. Entonces lo que hice fue otro disco. Ok. Entonces lo que empecé a hacer fue octubre, fue noviembre, diciembre, enero, febrero salió el de Persiguen Sonido. En mayo salió este que se llama Insensato, que la portada le hizo Trino. Y el último, que se llama Wonderful, que la portada la hizo Renata Petersen, que es una artista plástica Sí, increíble sí, sí. Ujú. de Jalisco, formidable. Y esos fueron 4 discos que me aventé, cada uno con 13 14 canciones, como parte del reto. Y Wow. dije, sí puedo grabar. Sentía que estaba yo cada vez haciendo lo mejor. Empiezas a buscar técnicas, empiezas a ver cosas. Y la pandemia también me abrió el ojo de decir, puedes dar tu consulta en línea, Claro. ¿no? Sí. Porque esa era una de las Sí. cosas que me arraigaban ahí mucho. Y pues tomé el primer salto que fue dejar el hospital, Ok. que pues es un ¿Ya cuántos trabajo de años 15 llevabas ahí? años, pues 15. Bueno, 17 si contamos, 17 años, Wow. 17 años. Lo cual siempre, pues los mismos que tengo de casado, es como si me divorciara ahorita, ¿no? No, Pues, bueno. no, pues, no, Oye, y pues de no. bueno, y además, digo, la pandemia en ese sentido nos cambió a todos. Es una, Ujú. o sea, fue desde luego devastadora para muchos y para otros nos cambió la vida, digo, me incluyo. Sí. Eh, Incluso, pues digo, entre otras cosas, te hiciste cuate de Gis y de Trino, ¿no? Me hice cuate de Gis y de Trino que, Que de que hecho, ahorita ya estamos con un es lo que proyecto. te iba a decir, dicho de Mira, paso, estás de invitado regular en su podcast, ¿no?
las cosas, siempre dicen que las cosas pasan por algo, pero justo te lo dicen cuando te pasa alguna fregadera, ¿no? O sea, Sí, cuando como te dice, dicen te alguna pasa por fregadera. algo, dice, pues por pendejo, ¿no? Sí, pues por pendejo, por güey, por güey. Por güey. Oye, te atropellaron, las cosas pasan por Pasa algo, sí, por no sí, fijarme, no te fijaste, ¿no? O sea, por Pues no sí, fijarme. pasa por eso, ¿no? Entonces, pues sí. Entonces, pues sale este rollo de Gisitrino, nos hacemos cuates, me invitan bueno, antes de eso, yo, viajo aquí ya pensando en dejar el hospital, viajo aquí a Londres para hacer scouting con mi esposa. Y nos vamos a Liverpool, porque ella pues dijo, pues para que vayas y vemos y fuimos. Y entonces empecé a hacer yo una serie de cosas, de videos, y les enseñaba, mira, en este lugar estuvo tal cosa y no sé cuánto. Y se los empecé a mandar a la gente. Y pues la gente me decía, ¿y por qué no se lo mandas a alguien que le importe? ¿No? O sea, sí, Claro. porque, porque a nosotros nos vale cacahuate lo Sí, que sí, estás sí, mandando. sí. Entonces, pues dije, bueno, pues a ver, lo voy a subir. Me acuerdo que lo platiqué con Javier y creo que lo peloteé también contigo en algún Sí, punto, Agus, sí, sí. porque tú estabas, ya llevabas un rato, En yo creo TikTok. que ya llevas como 6, 7 meses en TikTok. Sí. Entonces dije, bueno, pues lo voy a subir. Y entonces empecé a subir con esta cosa que se llamaba, primero se llamó Tour Beatle, porque estaba yo en Londres y haciendo esto. Ujú. Y empezó a jalar muy bien, pero pues se acabó el viaje, Wow. ¿no? Ujú. Y dije, y hacía recorridos y les enseñé la casa de Paul y les enseñé Penny Lane y todo esto. Pero yo cuando regresé a México dije, pues ya se me acabó el 20, pues qué Tour Beatle, ¿no? Así pasar por México y decirles, miren, aquí nunca pasaron los Beatles, ¿no? Sí, sí, Entonces sí. se me ocurrió ahí, Lugares con donde esta nunca parte estuvieron. de, claro, y diciendo, bueno, a ver, tengo toda esta información guardada desde hace mucho tiempo. Entonces empecé a hacer estos videos y empezó a jalar muy bien. Ahorita justo acabo de cumplir los 64, when I'm 64,000. Tengo 64,000 64 seguidores. mil, el Wow. premio de los Ah, 64 pues mil. eso habría que Felicidades. ser algo alusivo, ¿no? Sí, Sí. y salió padre porque ya de ahí me contactan Gis y Trino, voy a su podcast y después me dicen, ¿por qué no hacemos una pequeña sección de Gente Beatle en La Chora TV, que es El podcast el de programa ellos. de televisión que tienen? Ajá. Es un programa de tele ahí en el canal de Jalisco, de la Universidad de Guadalajara. Ok. Y pues han salido cosas padrísimas. Tuve una entrevista con Manuel Guerrero, que es así el gurú de los Beatles, y vamos a estar teniendo estas pláticas cada mes, grabando cosas y demás. Voy a estar uno que se llama el Mexican Mystery Tour o Magical Mexican Tour, que vienen de México y me invitaron. Vamos a estar adentro de los estudios Abbey Road. Ah, qué Entonces, padre. son de estas cosas que salen y que dices, órale, pues está padre el hobby, ¿no? Sí. Pero al mismo tiempo, yo sigo dando consulta y sigo haciendo música. Entonces, esa es la parte Pues que está está, lo mejor de dos mundos. está- Qué maravilla. Qué buena pues, onda. y Fíjate, tienes, de y pues hecho, tratas de nada hacer más te todo. decir, ya para pasar ahorita un poquito al tema, nada más platícanos 2 segundos rapidito de jet lag, Ah, jet porque lag. es todo un tema de Jet lag es pandemia. también un tema de pandemia. A través de Gente Bitle, del canal de TikTok, me contacta mi queridísimo amigo Oscar Bretau. Él es de Barcelona. Y dice, oye, pues me gustan mucho los Beatles y no sé cuánto, y yo también hago música. Ah, perfecto, a ver, mándame algo. Y me manda algo y me gusta lo que hace. Le dije, oye, si hacemos algo juntos, estaría buenísimo. Sí, no sé cuánto, bla, bla, bla. Y todo, sin vernos, sin haber hecho una llamada de Zoom ni nada, todo por mensajes y correos. Compusimos una canción, grababa yo una parte, se las mandaba, él grababa otra parte, lo hicimos así, sacamos el primer sencillo, dijimos, ¿cómo nos vamos a llamar? Se nos ocurrieron varias cosas y dijimos, bueno, pues que se llame Jet Lag el grupo, porque, pues por Por el obvias jet lag, razones, por la ¿no? O sea, diferencia por de el horas, jet ¿no? lag. Sí. Y entonces, y así grabamos un EP completito, que también lo pueden encontrar, Jet Lag, se llama así, Jet Lag, y las canciones, una se llama Adiós, y es la que más me gusta, esa. Este, y es un proyectazo, la verdad, con Oscar Bretau. Pues Y bueno. seguimos sin conocernos, Además, sí, seguimos sin todo fue en modo conocernos. pandemia, uno acá, el otro allá, y Ahora yo estoy en Londres, él en sigue en Londres y Barcelona, y siguen sin seguimos sin conocerse. conocernos. Este, Y- Mira, vamos a ir un segundito a una pausa y regresamos rapidísimo nada más a despedir el Claro programa. que sí. ¿No? Sale. Vayan a hacer pipí, amigos. Gracias. Vamos a un corte y enseguida volvemos.
Bueno, amigos, ya estamos otra vez listos. Regresamos para, Pues para las conclusiones las conclusiones. y despedirnos de mi Sar- querido Pepito que Ibarreche. desde luego, como siempre, este material da para muchísimo y pues esperemos por acá volvernos a ver, ya sea presencial o de nuevo en remoto, que la verdad nos salió, creo que salió bien. Pues sí, para ser la primera vez. Va a ser la primera vez, creo que no nos podemos quejar. ¿Qué sigue? Ahora sigue, ¿cuáles son los proyectos nuevos? ¿Hacia dónde va? Yo estoy ya en el último semestre de la maestría aquí, Ok. terminando la maestría de songwriting. Los proyectos que han salido están muy padres. Ahorita estoy sacando, ya no estoy sacando un disco cada 3 meses, estoy sacando un sencillo cada mes. Ok, Y la idea es desde febrero ir sacando uno cada mes, que el último sea en octubre Ok. y en noviembre sacar el disco completo, que se va a llamar Vulnerable. Las canciones son en inglés, es la primera vez que estoy componiendo ya de lleno en En inglés, me inglés. está gustando mucho. Ok. Todos los discos son, los instrumentos los toco yo todo, lo canto, lo produzco, lo escribo, todo, todo, todo. Este, y la idea que el disco de noviembre se llame Vulnerable, porque aunque está en la... No es por otra cosa, sino porque Vulnerable se escribe igual en inglés y en español. Ujú. Entonces, ok. pues así pega ya de los dos lados, ¿no? Claro. Entonces, eso viene. Hay mucha chamba aquí, ¿no? O sea, empezaré aquí a hacer ya trabajo de algo que se conoce como Songwriting for Well-being, que es escribir canciones por el bienestar. Ok. Sé que en la palabra bienestar está de repente medio extraña Aquí ahí medio en nos la echaron a México. perder un poquito, pero Se sí. la echaron a perder, pero aquí el well-being, pues es salud mental, al Sí, fin sí, de sí, cuentas. totalmente. Entonces es utilizar, escribir canciones como parte del proceso terapéutico, de la narrativa. Eso está no nada más en padrísimo, mí, claro. no nada más en mí, sino en los demás. Entonces te juntas con alguien que no necesariamente hace canciones, Ujú. que está pasando por algo y empezamos a componer una canción de cero, yo como compositor de canciones, ellos como los narradores, y armamos una canción. Ese proceso es el que estoy ahorita desarrollando, y el proyecto que viene está muy interesante, es con mujeres que han tenido depresión postparto, Ok. y vamos a estar haciendo canciones a razón de eso, Wow. ¿no? Y seguir Está creciendo muy en TikTok, interesante. ¿no? Pues sí, yo hago videos. Antes estaba yo muy clavado, con hacer uno diario y demás. Tienes que hacerle como Pero tu tío también, que se va de viaje y deja pinche mil Yo videos sí, dejé un batch así como de 7 y lo publicaba uno cada 2 y días. Pero- y los Con iba eso. subiendo cada 2 días aunque sí, estaba de pero viaje. Yo creo que también su señora lo le que, debe haber jalado las orejas en pero varias lo que no me ocasiones. gusta también es que de repente, o sea, sacar por sacar. O sea, hay muchísima gente que saca Bueno, aquí videos. tenemos, nuestro siguiente invitado está aquí, Miguel Baitz. ¿Qué tan bueno es subir con tanta frecuencia, mi querido Miguel? Sí, él nos Sí, dice o que hay sea, que subir todos los días, sí, o importantísimo. sea, Por lo menos uno, ¿no? yo subo todo, Ujú. yo subo, a la semana subo unos 4 videos. Ok. Antes subía 1 o 2 al día, Ujú. ¿no? O sea, pero al no ser mi parte más importante, pues también me costaba un poquito de trabajo sentarme a editar, porque Claro. ahorita ya les estoy metiendo un poquito más de cosas, y los videos están, o sea, los míos requieren un poquito más ahí de luego de cosas, porque lo que hago es, Sí, por por la ejemplo, producción, porque como es música y tienes tramos de video y y tramos de audio, desgloso, sí. desgloso las canciones, Sí, o sea, tienes separo los tienes tracks. que hacer tu guión, tienes que incluso meter videos, supongo. No, y lo que hago es, por ejemplo, agarro una canción de los Beatles, desgloso los tracks, Ujú. y entonces les presento, mira, esta es la batería, y entonces pongo el track Ok, de la batería, y luego ok. solo el bajo, y solo lanzo canto. Sí, no, Entonces, eso está padrísimo. entonces sí, y luego son los que, y luego ves que no es a los que más vistas tienen, ¿no? Sí. O sea, son los que mejor cariño reciben, pero los que no más vistas tienen. Entonces dices, híjole, tampoco le voy a dar ahorita 5 horas o 4 de mi día para algo. Mejor cuento una historia, que eso es lo que también me gusta muchísimo. Entonces, crecer en las redes, Ser, está padre. como también. dice Begoña Mija, en lugar de ser cantante, ser contante, ¿no? Sí, exacto. Contar Sí, a historias. mí, la contada de historias, los 4 sencillos que están ahorita, que ya pueden escuchar, que están en inglés, uno se llama Orpheus Blues, está inspirado en el mito de Orfeo y Eurídice. Es muy interesante, este mito en el que él está enamorado y baja al inframundo para rescatarla, y Hades le dice,
ok, te la puedes llevar, nada más no volteas para atrás, y el otro por dudoso voltea para atrás y pues la pierde para siempre. Esa canción se llama Orpheus Blues, el blues de Orfeo. Ok. El otro se llama Peace in Pieces, que es una canción inspirada en un poema de Rabindranath Tagore, que se llama Peace My Heart, que es un muy bonito poema, y la canción está inspirada en eso. Luego salió una canción que se llama Out of Time, que era esta idea de hacer una canción un poco a destiempo, hacerla con un estilo de música que no necesariamente estuviera yo acostumbrado a hacerla, y hablar un poquito de eso, de sentirse fuera de tiempo. Ujú. Y este cuarto sencillo que salió ayer, lo pueden escuchar también en todas las plataformas, ella, She, Que ya- recorre el día de una chava con lo que podríamos llamar a lo mejor un trastorno límite de personalidad o borderline de personalidad, pero es al fin de cuentas lo que todos tenemos, esta dualidad blanco y negro. Y Pues mira, demás. de hecho, de She, digo, ya tendremos tiempo para hablarlo más adelante porque ya ves que hubo varias coincidencias, pero ya tenemos que ir cerrando el programa. Entonces, o lo primero que nada, platícanos en dónde te podemos encontrar. TikTok, en TikTok mi cuenta es Ibarreche José, Ok. ¿ok? Si ponen gente Bitle aparece el hashtag Es y seguro gente me ven mi Bitle, cara. Pero Gente con Con Bitle, hashtag. pero ok. Bitle dicho como se dice y como se escribe, Ok, tal cual, ok. B-I-T, o sea, pero buscan Ibarreche José Ibarreche y José. ahí ya aparece. aparece, sí. En Instagram estoy como Ibarreche60, Ujú. porque ya no había José Ibarreche ni Ibarreche José. Y es Ibarreche 60 porque me empezó a dar hueva que empecé a ver Ibarreche 1 tomado, Ibarreche 2 tomado, y me dije, bueno, ya me voy al 60, ya De una va a ver, vez. y ahí seguro sí, y ya ahí subo. Ok. Y en Facebook estoy como José Ibarreche también, entonces ahí estoy en las redes, y pues el cotorreo se arma padre de repente, Va, que ¿no? va. Ricardo, tus... Pues nada, al contrario, sigan. Agradecerte de nuevo, mi querido Pepito. ¿Tu red, Ricardo? Regreso perdón, te agradezco por el tema de la introducción de nuestro podcast. Muchísimas gracias por esa De veras. proposición. Y síganlo, está padrísimo todo lo que él hace. A mí me pueden encontrar en Instagram como rich.uribe, en Facebook como Ricardo Uribe y en mi canal de YouTube Envinados. Ahí hablamos de vino, gastronomía y destilados. Y a mí me pueden encontrar como Ibarreche Agus en TikTok, como Agus Ibarreche en Instagram y como Agustín Ibarreche en Facebook. En TikTok mi canal se refiere al tema de marketing casero. Básicamente es un poquito de marketing para simples mortales. Y pues espero que por allá nos sigan y desde luego suscribirse al podcast de Vida y Obra. Así es. Nos vemos, mi querido Pepito. Nos vemos, yo voy a hacer uno de gente que le va mal y se va a llamar Empinados. Gracias. Hoy está muy bueno, ¿eh? Bueno. Está muy bueno. Muchísimas gracias, Pepito. Gracias. Gracias. Un gusto, me Nos despido de vemos. ustedes así, Nos mira, así. vemos. Gracias, bye. Gracias por acompañarnos. Esto fue Vida y Obra,